Hola, bienvenidos a Conversaciones con Mario Alonso Puig. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante, una conversación con una gran amiga y vamos a explorar el tema de las emociones. Emociones sobre todo cuando hay que hacer frente a desafíos importantes en nuestra vida. Estoy convencido de que ese relato que Marichu va a compartir con nosotros nos va a dar mucha luz a la hora de saber cómo afrontar estas situaciones, cómo afrontar estos desafíos con mayor ilusión, con mayor serenidad y con mayor confianza. Hola Marichu. Hola Mario, muchas gracias por invitarme a charlar contigo. No, yo estoy encantado. Sabes que te tengo mucho cariño a ti y a tu familia y me parece que la historia que compartiste conmigo y bueno, las distintas etapas pueden, como comentaba en la introducción, ayudar a muchas personas a saber cómo hacer frente a momentos que ocurren en la vida de cualquier ser humano y que muchas veces no sabemos cómo afrontarlos. Yo suelo decir, bueno, es un dicho antiguo que viene de la lingüística aplicada, ¿no? Que el mapa no es el territorio, es decir, que a veces cuando uno tiene que transitar por este tipo de circunstancias o de situaciones, pues obviamente tener un mapa no te da todas las respuestas. Sin embargo, sí te da mucha claridad mental, elimina dudas, elimina temores, te ayuda a saber por dónde ir, por dónde no ir, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito esa historia tan interesante, tan apasionante de superación cuando os encontrasteis con tu marido y tú con ese desafío. Pues bueno, el desafío, por introducirlo, gira en torno a la infertilidad, pero es cierto que al final todas las fases emocionales por las que se transita a lo largo de la infertilidad se pueden aplicar a muchísimos otros desafíos vitales. Entonces, nada, nuestra historia empieza como la de mucha otra gente, que es que nosotros nos casamos y con toda la ilusión del mundo abordamos ese plan de vida que teníamos y esa vocación de formar una familia. Y cuando lo intentamos vemos que el tiempo va pasando y que no lo conseguimos. Y entonces nuestros médicos de toda la vida pues nos comunican que vamos a necesitar apoyo de especialistas y que tenemos que iniciar una serie de tratamientos médicos para conseguirlo. Entonces, bueno, en este punto es cierto que nosotros, pues un poco también en la ignorancia y la ilusión, sobre todo, lo afrontamos con mucha esperanza y con muchas ganas, pero muchísimas otras personas que transitan por esto ya en ese punto en el que te das cuenta de que no puedes tener niños y vas a necesitar ayuda para conseguirlo, te hundes y es como una debacle ingestionable. Entonces aquí es como una ruptura, como una catarsis en la vida y en todo el plan que te habías montado de vida. Entonces, bueno, pues entran emociones como la ansiedad, bueno, el miedo, ¿no? El estrés, el pánico por que de repente tus planes no se cumplan. Aquí, bueno, ¿qué nos puedes contar tú de un acontecimiento así que de repente irrumpe en una vida idílica, además en un momento tan precioso como es el de unos recién casados? Bueno, yo creo que aquí yo pondría sobre todo en valor ciertas cosas. La enorme ilusión que teníais por tener a vuestro hijo. O sea, no es lo mismo que algo te haga ilusión a que te haga una tremenda ilusión. Claro. Eso es lo primero. En segundo lugar, pues algo que es natural. Es decir, dos personas jóvenes que se quieren entrañablemente, que quieren tener su propia familia, pues en principio parece que lo lógico, lo natural, lo esperable, sea que eso no tenga ninguna dificultad, ningún problema. Yo creo que esto es una cosa que nos pasa mucho a los seres humanos. Marichu, nos enfocamos solo en lo que nos parece razonable, en lo que nos parece lógico. Lo lógico es que una persona joven pues no tenga, por ejemplo, aunque sea una situación diferente a la que estamos hablando, no tenga una enfermedad. Nos parece más lógico que tenga la enfermedad una persona pues mucho más mayor. Nos parece lógico que unas personas tan jóvenes pues puedan tener enseguida, porque lo desean ardientemente, un hijo. Nos parece más lógico que personas con edad más avanzada no lo tengan, ¿no? Y yo creo que a veces nuestra lógica sencillamente se hace añicos. Yo no diría que hay alguna grietecilla, se hace añicos. Y claro, ante esa sensación de ruptura interior, pues lógicamente nos quedamos
de entrada en shock, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿no? Yo en mi época de cirujano, que tuve que dar, pues lógicamente, muchos diagnósticos difíciles, pues claro, lógicamente a la persona de repente se le hace añicos su mundo, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cosa muy interesante para explorar, que es pues como el ave fénix. El ave fénix en realidad emerge de las cenizas. Los seres humanos, aunque nos hagamos añicos, tenemos algo tan especial que puede emerger una fuerza verdaderamente transformadora. Y este mensaje, específicamente lo que tú comentas, es muy importante porque en España hay aproximadamente unas 800.000 parejas que quieren tener hijos y tienen dificultades para tener hijos. Y claro, para ellos es muy importante esa familia. Por eso a mí me gustaría, a partir de ese momento, para sacar juntos algunas reflexiones, cómo evoluciona el tema. Es decir, de repente esa ilusión por tener hijos se hace añicos. ¿Qué sucede a partir de ahí? Pues en nuestro caso iniciamos los tratamientos por recomendación médica y es verdad que a medida que se fueron sucediendo no fue bien y entonces no hacíamos más que recibir negativo tras negativo tras negativo y entonces ahí ya literalmente te encierras en una burbuja súper hermética tanto a nivel social como a nivel emocional porque es tal el agobio y el pozo negro en el que te hundes que eres completamente incapaz de afrontar nada de lo que te rodea. Entonces es un desgaste físico súper potente, por supuesto, por la medicación y todo lo que ello conlleva, un desgaste económico también increíble porque los tratamientos son carísimos, de hecho no mucha gente se los puede permitir, y un desgaste emocional, por supuesto, horrible, porque en cada oportunidad pones toda la ilusión del mundo porque es tu bebé, o sea, al final es un proyecto que implica buscar a tu bebé, que qué sueño más legítimo, ¿no? que tener un bebé. Entonces, claro, cada vez que eso fracasa, la caída es tremenda, es brutal, y eso pues conlleva pues un aislamiento social bestial, tanto en parte por el tabú que hay tan enorme en torno a este tema como por el hecho de no poder gestionar embarazos ajenos o no poder gestionar problemas de amigos porque no puedes ser un apoyo en esos momentos para ellos. También el sentimiento de culpabilidad precisamente por no poder estar en esa sociedad y en esa familia porque eres completamente incapaz de gestionar lo que te pasa a ti por dentro. Entonces, bueno, la primera gran fase, digamos que es esa, que es, yo la describo como un pozo muy negro y una burbuja de aislamiento tremenda. A mí de lo que dices me gustaría extraer unas pequeñas piezas para explorar. La primera es, me da la sensación que es una sensación como de montaña rusa. En la montaña rusa subes muy alto y bajas mucho, subes y bajas. Entonces cuando uno sube a una montaña rusa lo hace sabiendo pues que quiere esas emociones fuertes. Pero fíjate, tú hablas de que tienes muchísima ilusión. De repente no es que te baje un poquito la ilusión, es que se desploma. Y tienes que volver a retomar esa ilusión. Y de nuevo se desploma. Y de nuevo vuelves a tomar esa ilusión porque es natural, porque lo deseas ardientemente, es un anhelo y se vuelve a desplomar. Entonces, claro, llega un momento en el que describes que te vas agotando emocionalmente, físicamente, psicológicamente. Esto es muy frecuente de ver y esto es característico de lo que se llama el estrés crónico. El estrés crónico o distrés es una situación en la cual la persona tiene como un momento de pico, cae y tiene otra vez que volver y cae otra vez y volver para arriba y cae otra vez sin que haya episodios de recuperación, porque muchas veces es un intento detrás de otro, ¿no? Y esto hasta los seres humanos más fuertes físicamente, psicológicamente y emocional les produce un desgaste. Lo que nosotros vamos a ir explorando a medida que avancemos en esta conversación, Marichu, es cómo reducir ese desgaste. Porque, claro, esto es como lo mismo que tú comentas, el tema económico, que es que lógicamente tiene una gran repercusión económica. Claro, eso tiene una repercusión física, mental, emocional y en algunos casos incluso en la propia relación de la pareja
relación con los demás. Nosotros vamos a explorar de qué manera ese desgaste lo podemos reducir. Por otra parte, hablas del desafío que implica la gestión emocional. Cuando se habla de emociones, a veces se habla de una forma muy banal. Ah, no te lo tomes tan a mal. Oh, bueno, esto ya no sé qué. Intenta. Y nos convertimos en personas que de forma muy superficial decimos a los demás cómo tienen que abordar las circunstancias hasta que nos toca a nosotros. Y cuando la emoción le embarga a uno, todo ese razonamiento intelectual, toda esa cognición apenas sirve, ¿no? Luego has comentado un tema que es muy frecuente de ver, que es el aislamiento. ¿Qué es lo que tú crees que lleva a ese aislamiento? Porque en el fondo la situación de no poder tener un hijo no es una cosa que le pase a una persona en el mundo mundial. Yo digo, en España hay aproximadamente 800.000 parejas. Entonces, ¿a qué crees que se debe ese aislamiento? Casi como si uno no pudiera compartirlo, como si la sociedad no estuviera preparada para acoger eso, pero como lo acoge una sociedad que apoya, que estimula y que acompaña. ¿A qué crees que se debe eso? Pues mira, por un lado yo creo que hay un gran componente personal propio, que es que es tan complicado de gestionar esa carga emocional tan inmensa que nos invade, que yo creo que nos aislamos por incapacidad precisamente de autoentendernos, de entendernos a nosotros mismos y de gestionar lo que sentimos. Eso por una parte. Por otra parte, es cierto que, aunque es un tema muy frecuente, es un tema que se comenta poco, y de hecho es que hay un tabú que hay que romper, porque efectivamente es que es muy frecuente y no pasa nada y hay que naturalizar y exteriorizar, pero el caso, la realidad es que no se hace. No sé por qué motivos, no sé si es una cuestión histórica, si hay un componente a lo mejor de orgullo asociado, igual de virilidad, de feminidad, o no lo sé, puede ser. Y la cuestión es que no se comenta. Pero es cierto que una vez se hace, el alivio es tal, porque es que la carga que te quitas de encima, ya suficiente dolor se carga como para encima llevarlo en secreto, que es el doble de carga. Entonces es cierto que el alivio es tremendo. Pero sí que se ha visto que aunque hay muchísimas personas que por supuesto reaccionan con empatía y están dispuestas, como bien dices, a acompañar y a acoger, pues oye, como se ha hecho siempre en la familia, ¿no? Y entre los amigos, precisamente por esa falta de conocimiento y por ese tabú, hay mucha gente que no sabe reaccionar porque no es capaz de comprender la magnitud de lo que está sufriendo una persona que sufre esto. Y a veces pues las reacciones que nos encontramos no son las esperadas y a lo mejor son más frívolas, con frases hechas que igual pues pueden causar dolor, como pues igual es que no estás preparada para ser madre, o quien algo quiere algo le cuesta, comentarios así que pueden causar incluso más dolor. Entonces también en parte por eso es aislamiento, porque hay personas que igual no se sienten preparadas en su entorno a exteriorizar por miedo a estas reacciones. Yo creo que eso que comentas tiene una enorme importancia por varias razones. El aislamiento es la peor estrategia que los seres humanos podemos seguir cuando estamos envueltos en una tormenta emocional de esas características. La pregunta es ¿por qué nos aislamos? Y muchas veces nos aislamos porque nos sentimos pequeños, nos sentimos frágiles y llegamos a pensar, y esto es condicionamiento social y cultural de muchísimo tiempo atrás, como que hay algo en nosotros que es defectuoso. Como que hay algo en nosotros que no es como debería de ser. Freud hablaba mucho del super yo, decía de esta especie como de imagen mental anclada en el inconsciente, deberías ser, tendrías que. Y todo eso genera mucha tensión. Entonces cuando una persona se siente empequeñecida, aunque siga siendo igual de grande, porque que una mujer o una pareja tenga un hijo o no lo tenga no hace a esa pareja más grande o menos grande, la grandeza la lleva el ser humano, como suelo decir yo, puesta, ¿no? desde que nace. Pero es cierto que ese aislamiento tiene bastantes inconvenientes. El primer inconveniente efectivamente es que un dolor llevado en silencio es un dolor mucho más intenso. En segundo lugar, que las personas al ver pues esa falta de comunicación
muchas veces queremos hacer algo, y esto es sobre todo especialmente característico de algunas personas. Hay que hacer algo, hay que resolver algo, y posiblemente lo único que en ese momento tú esperas, tú deseas, es proximidad, cercanía y apoyo. Es decir, sentirte comprendida, sentirte escuchada, no que te venga nadie a adoctrinar, a soltar una lección, a decirte es que debería estar, o tendrías que conformarte, o mira las cosas estupendas que hay. No, eso puede tener muy buenas intenciones, pero yo suelo decir que a veces las mejores intenciones van a acompañar de pésimos resultados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque decía uno de mis hijos, decía, papá, cuando hables con padres, diles que nos digan menos lo que tenemos que hacer y que nos escuchen un poco más. Entonces, mi pregunta ahora sería la siguiente, Marichu, cuando tú estabas en esta situación, estabais como pareja en esta situación de tormenta emocional, ¿hubierais agradecido que alguien realmente os preguntara, deseando honestamente conocer, no para rebatir con una contestación? Sin duda, y de hecho es que en el momento en el que nos abrimos y compartimos, nosotros tuvimos la enorme suerte de encontrar esas personas que sí que preguntaban con interés verdadero, con escucha activa y de verdad poniendo el hombro para que lloráramos, y se agradece que fue pues nuestro pilar, porque al final es que evidentemente la pareja, aunque sufre mucho, también estos temas y este sufrimiento bien gestionado es una herramienta muy poderosa de unión también de la pareja. Entonces nosotros es cierto que entre nosotros nos apoyábamos un montón, pero necesitas también un apoyo exterior, claro, y sin duda lo agradecimos con todo el corazón, sí, sí. O sea, eso es importantísimo. Es muy importante aquí señalar que, y aquí vamos a entrar en un tema más de fisiología, aunque no tenga una relación directa con lo que estamos hablando, pero en general, hoy se ha demostrado que cuando dos personas o varias personas están realmente conectadas, hay una liberación de una hormona llamada oxitocina. La oxitocina, que es muy conocida por su papel en el parto y en la lactación, es ahora muy bien conocida en todo lo que tiene que ver con la salud del organismo. La oxitocina, por ejemplo, es una de las pocas hormonas que puede desactivar los núcleos amigdalinos que están en el cerebro, que son responsables del miedo. En estas situaciones muchas veces hay un miedo que acompaña. También se ha demostrado que hay una rama, se llama el vago anterior, que se activa especialmente cuando las personas se sienten apoyadas. Dices, un hombro, a lo mejor un hombro para apoyarte o un hombro en el que llorar, pero no un hombro que te esté dando una teoría de cómo deberías sentirte o no. Te sientes como te sientes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su vida, ¿no? Es fascinante porque el vago anterior se ha visto que regula la función cardíaca, y esa regulación de la función cardíaca lleva a lo que se llama la coherencia cardíaca, la cual a su vez es capaz de estabilizar un montón de sistemas y de tejidos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una primera conclusión, propuesta que podríamos hacer, si te parece, ¿no? Cuando te encuentres con un obstáculo en la vida, primero, recuerda que no eres la única persona que está experimentando esto. El famoso mal de muchos, consuelo de tontos, no es correcto. Es mal de muchos, consuelo de todos, pero no en el sentido que te consuele el mal de los demás, es que no te sientes tan solo, puedes compartirlo. Si yo creo que solo me pasa a mí, me va a dar vergüenza. Yo soy el rarito, soy la rarita, pues no lo comparto. Entonces, primero la importancia de compartir, porque el aislamiento genera muchísima tensión, aumenta el sufrimiento y no resuelve nada. En segundo lugar, evitar ponernos a dar consejos a los demás. Es decir, podemos hacer propuestas, pero no, tú deberías estar, oye, si tal, cual, no. Porque el mundo emocional de una persona es un mundo muy íntimo. Y desde fuera no podemos realmente saber lo que está sucediendo. Bueno, entonces, tú ya nos has abierto un espacio ahí muy interesante para entender ciertas cosas. ¿Cómo sigue avanzando la situación del tema? Pues nosotros cuando terminamos ese primer tratamiento en el que se fueron sucediendo los negativos, y una vez rompimos nuestra burbuja de aislamiento social, como acabamos de comentar, y decidimos compartirlo, lo cual nos supuso pues un apoyo enorme, decidimos intentarlo una segunda vez. Nos hicieron una serie de pruebas médicas en las cuales se descubrieron pues que mi marido y yo éramos incompatibles genéticamente, lo cual pues nos supuso
un drama, o sea, eso fue el inicio un poco del duelo que transitaríamos más adelante, porque eso ya limitaba mucho nuestras posibilidades, pero el caso es que con pauta médica supuestamente nuestras probabilidades de éxito eran altas, entonces lo intentamos una segunda vez, pero las oportunidades se fueron sucediendo y lo mismo, negativo, negativo, negativo. Entonces en ese momento ya llegamos a un punto de agotamiento extremo. Decidimos que nos habíamos consumido ya del todo, a nivel emocional sobre todo, a nivel físico y a todos los niveles. Nos habíamos alejado mucho también de Dios, que para nosotros era importante, ¿no? de nuestra fe y de nuestras creencias. Habíamos perdido mucho tiempo de pareja de grandísimo valor, porque el tiempo que se va no vuelve, y al final la infertilidad absorbe tanto que es que todo gira en torno a eso, con lo cual la vida se consumió todo ese tiempo. Y decidimos transitar un duelo y asumir que igual había llegado el momento de reconocer pues que posiblemente no llegáramos a ser padres nunca, y que no pasaba nada, y que teníamos la enorme suerte de habernos encontrado el uno al otro, que en la vida hay que poner más el foco en todo lo que tenemos y no solo en lo que nos falta, reencontrarnos un poco con Dios, con nuestra fe, y soltar un poco parte de esa carga y de esa cruz que cargábamos y ponerla en sus manos y confiar en que lo que tuviera que ser será también, y sobre todo pues dejar de compararnos con los demás y ser felices en nuestro día a día y en nuestra vida, y recuperar un poco nuestras vidas. Entonces ese fue un periodo un poco de duelo en el que crecimos muchísimo. Yo siempre digo que no he sido nunca en toda mi vida más feliz que en esa etapa. O sea, cuando decides soltar algo tan inmenso como el sueño de ser madre y recuperar tu felicidad basándola en nada y a la vez en todo, que es todo lo que tienes, pero sin ponerlo en un foco en concreto. Y nada, y en ese momento decidí abrir una cuenta de Instagram para comunicar pues todo esto, para compartir todo esto con gente que pudiera estar pasando por lo mismo. Es curioso porque hay una gran diferencia, una gran distinción entre lo que es la aceptación y la resignación. La resignación es un resentimiento encubierto y nunca te puede dar sensación de felicidad, porque tienes el aguijón ahí metido. Pues llega un momento en que te das cuenta de que, claro que para ti la maternidad, para ti, para tu marido, la maternidad es muy importante, no es lo único que cuenta. Y de alguna manera había habido una absorción completa en la maternidad que había, convertida en el centro de toda vuestra vida, en el centro de toda vuestra existencia. En ese momento dijiste, bueno, claro que es muy importante, no es el centro de toda nuestra existencia. Hay muchas cosas por las que merece la pena vivir, nuestra relación, nuestro amor, nuestra salud, mil cosas, ¿no? Esa toma de perspectiva es lo que se llama aceptación. Entonces, aceptas y decir, asumes una realidad, la realidad es que de momento no me puedo quedar embarazada, pero también te abres a la existencia de una realidad todavía más poderosa, ¿no? Que es, esa realidad más poderosa es, oye, tenemos una relación extraordinaria y hay un montón de cosas maravillosas. Fíjate que en ese sentido, cuando se produce la aceptación, que es la parte final del duelo, nos invade una enorme serenidad, una enorme paz interior. De esto hablaba mucho la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross, ¿no? Que trabajó mucho el proceso de duelo. Aceptar es asumir esta realidad como una parte de una realidad mucho más amplia. En lugar de quedar totalmente atrapados en algo que puede llegar a convertirse en una obsesión que drena toda la energía, drena todos los recursos, parece que no hay otra cosa en la vida. Y así nos puede pasar que perdamos la perspectiva de un montón de temas importantes. Has mencionado otro punto, para mí es muy relevante, para mí la vida espiritual es muy relevante, el alejamiento de Dios inicial. Cuando una persona está experimentando una situación muy dura desde el punto de vista emocional, en el proceso de duelo hay una fase que se llama la fase de la ira. Tienes que buscar algún culpable. Obviamente una persona con una fe profunda, automáticamente busca un culpable en tú que lo puedes todo, ¿cómo no haces nada? Yo suelo decir que a Dios le echamos un montón de culpas, un montón de cosas y le reconocemos
muy poco. Entonces, cuando tú en ese momento aceptas la situación y aceptas que sigues teniendo una vida maravillosa, esto es muy importante, porque a veces en nuestra sociedad transmitimos mensajes como: si no tienes un hijo, entonces... No, por favor, o sea, una persona tiene una riqueza interior excepcional. Todo ser humano es hijo de las estrellas, hijo del universo. Entonces, en ese momento esa ira es muy evidente, y también nos invita a ejercer la compasión. ¿Qué quiere decir la compasión? Que cuando una persona lo está pasando mal, por la razón que sea, no esperemos que esté en el momento más dulce, ni su conversación sea la más fluida y la más entrañable. Esperemos que esa persona, esa irritación, esa ira que tiene, que es natural por nuestra condición humana, cuando la vierte sobre nosotros, no hay nada personal. Y si nosotros devolvemos lo mismo que recibimos, no podemos ayudar. La compasión es la comprensión del dolor que está experimentando una persona, que lo expresa como puede, ¿no? Y la voluntad de reducir ese dolor. ¿Cómo se reduce ese dolor? En primer lugar, no reaccionando, en silencio, comprendiendo y estando. Y la propia persona que de alguna manera está proyectando esa tensión que siente, cuando se encuentra con alguien que está dispuesto a estar con ella, como un compañero de viaje, como una compañera de viaje, sin juzgar, sin rebatir, sino simplemente estando, eso tiene un poder transformador absolutamente excepcional, porque esa es la forma más elevada de amor. Es un amor sin condiciones, es un amor gratuito. Yo no te amo porque te portes como me gustaría que te portaras. Te amo porque es el mejor regalo que te puedo dar, ¿no? Entonces, llega un momento en que se produce esa aceptación. Esto yo lo he visto mucho en el campo de la cirugía, cuando ha habido enfermos que por fin han aceptado su enfermedad. Y es muy interesante en esto, Marichu, recalcar lo siguiente. Cuando una persona está en el proceso de duelo, en la parte de resentimiento, ira o miedo, su sistema de defensa no funciona bien. Su eje de estrés está activado. No pasa nada si se activa, pero cuando uno se queda estancado en el proceso de duelo, entonces eso sí se deteriora. Cuando uno acepta, es curioso porque hay cambios muy profundos hormonales, por eso para los médicos, sobre todo en mi época en la que ejercía la cirugía clínica, muy importante que aceptaran la enfermedad, en este caso, estamos hablando de enfermedades, porque su organismo responde con mucha más violencia contra el agente agresivo. Entonces, llega un momento, se produce la aceptación, llega un momento en que tú tienes una experiencia de felicidad que me imagino que te sorprendería, porque claro, después de ese caer en ese bache, en esa oscuridad en la que podemos caer obviamente todos por mil razones, de repente ver esa luz, eso te tendría que sorprender, ¿no? Bueno, muchísimo, claro. De hecho, tanto que precisamente por eso abrí una cuenta de Instagram para compartirlo, porque dije, es que esto puede ayudar mucho. Puede ayudar muchísimo a mucha gente que se haya quedado estancada en esa fase de ira que comentas, en esa fase de dolor tan enorme. Entonces abrí un perfil para, pues un poco en parte para romper el tabú y naturalizar este tema que nos afecta a tantos, y en parte también para ayudar precisamente y compartir nuestro proceso por si alguien le pudiera dar ese empujón, porque efectivamente se puede ser feliz en el sufrimiento después de aceptarlo. Y entonces en ese proceso y hablando con gente, por un lado se nos abrió el camino de la adopción. De repente, o sea, no lo teníamos en mente, pero una vez terminado ese proceso de duelo, lo pusimos sobre la mesa y nos encantó y se convirtió en algo súper vocacional en lo que pusimos todas nuestras energías. Y más adelante, cuando ya llevábamos una gran parte del proceso avanzado, unas chicas en la cuenta nos descubrieron la naprotecnología, que es otro tipo de tratamiento médico para, bueno, que busca lograr el embarazo natural mediante son médicos que curan las causas, ¿no?, que generan esa infertilidad, muy especializados en fertilidad. Y aunque al principio es cierto que nos mostramos muy reticentes, porque al final en el mundo de la infertilidad y en general de cualquier vulnerabilidad humana hay mucho aprovechado y mucho truquito,
al final investigamos, nos gustó y nos pusimos en manos también de la naprotecnología. Y es cierto que durante ese proceso, para nosotros, aunque ya habíamos transitado ese duelo y habíamos alcanzado esa felicidad que comentas y esa paz, también fue súper terapéutico compartir lo que habíamos vivido con personas que también habían vivido lo mismo, que es un poco lo que comentabas también al principio, el mal de mucho consuelo de todos, bien entendido, y yo creo que así ha sido también para las personas que nos han leído, bueno, y viceversa, o sea, ha sido muy mutuo, y ahí sí entra también un componente de consejo, pero de parte de una persona que lo está viviendo igual y por lo tanto es más ayuda que no adoctrinamiento. Sí. Hay un tema muy sorprendente y relevante a la vez que, desde mi punto de vista, precioso. Es que llega un momento en que sentís esa vocación, esa llamada, para compartir con una doble finalidad. La primera finalidad es quitar ese tabú. O sea, no es fácil cuando hay un tabú que alguien diga, esto me está pasando a mí. Esto lo hemos visto muchísimo con el tema de muchos temas de situaciones psicológicas, ansiedad, depresión. Parece que una persona que va al psicólogo, al psiquiatra, madre mía, pobrecito. No. O sea, ¿quién no va a pasar por momentos de dificultad? ¿Quién no va a pasar por momentos de dificultad? ¿Quién no va a necesitar apoyo en algún momento, sea de un familiar, sea de un profesional? Entonces, primero esa valentía, honestamente, Marichu, esa valentía de decir, a mí me pasa. Lo abro. ¿Cuántas veces agradecemos que alguien nos muestre esa vulnerabilidad? Porque eso es valentía. En segundo lugar, el deseo de ayudar. O sea, es como aquella persona... Yo hace muchos años participé en un evento y teníamos que recorrer 1 kilómetro por un túnel con una simple vela, muy pocos, solo se podía ir andando en las Azores. Saber que hay luz al final del túnel. Saber que hay luz al final del túnel. Entonces, tú lo que has querido es llevar una velita encendida a personas que están en el túnel. No ya para decirles que hay luz al final del túnel, sino para que ellos lleven su propia luz y no tengan que estar tan angustiados con eso. Y qué cosa tan curiosa, como cuando quieres hacer algo para ayudar a los demás, te vuelve. Tú habías estado con distintos profesionales, la tecnología hoy en día es impresionante lo que hay, pues te habrás encontrado con personas más empáticas, con menos empáticas, pero nunca se te había ocurrido pues, otro abordaje terapéutico y resulta que te viene por tus deseos de compartir. Esto a mí me parece verdaderamente fascinante. Cómo se abre un mundo de posibilidad cuando uno sencillamente abre su mundo, ¿no? Yo me imagino que esto te generaría muchísima sorpresa, asombro, ¿no? Sin duda, porque además, a medida que vamos avanzando en ese nuevo tratamiento médico, es cierto que el abordaje es mucho más de investigar las causas, ir al fondo de la cuestión y entonces van dando respuestas, lo cual también genera mucha paz porque vas comprendiendo de verdad lo que te pasa y no te quedas con esa sensación de, vale, asumo lo que me ha pasado, transito mi duelo, pero no comprendo bien del todo lo que ha pasado a nivel fisiológico. Y aquí sí. Entonces ya solo eso a nosotros nos daba mucha paz, aunque nosotros siguiéramos con nuestro proceso de adopción, porque nuestra vocación estaba puesta en adoptar a ese niño. Pero efectivamente lo más curioso fue que con ese tratamiento, y además la misma semana, que yo siempre digo que es que fue milagrosa, la misma semana que nos dieron la idoneidad para adoptar y que nos dijeron que podíamos adoptar perfectamente después de todo el proceso, que es muy largo, claro. Me quedé embarazada con ese nuevo tratamiento y efectivamente descubierto a través de las mujeres de la cuenta que me siguen, bueno, y de los hombres, porque también hay algún hombre. Claro. Y efectivamente yo siempre digo que Juanito es hijo de todos y es hija de todas las que están ahí porque nunca lo hubiera tenido en brazos de no ser por ellas. Pero efectivamente cuando yo abrí la cuenta es que no tenía ni idea de la existencia de ese tratamiento. Entonces efectivamente fue pues milagroso. Pues es que igual yo siempre pienso que igual Dios quiso que pasara por todo lo que pasé precisamente para que el desenlace fuera este. Al final que en darte recibes. Sí, los momentos más difíciles de la vida hay veces en las que es muy fácil caer en la desesperanza. Sin embargo, también se puede abrir uno al misterio.
Independientemente de que una persona tenga creencias religiosas o no, uno puede pensar que el universo es indiferente, le puede llamar como quiera, nosotros le llamamos Dios, le puede llamar universo, consciencia cósmica, el nombre no es lo importante es lo que representa. Y Albert Einstein decía que la pregunta más importante de la vida era una, porque dependiendo de cómo la contestaras vivías de una forma o de otra. La pregunta de Einstein es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Podemos añadir, ¿vivo en un universo hostil e indiferente o vivo en un universo amigable? Cuando uno considera que el universo es hostil, siempre está a la defensiva. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le den. Claro, es un universo con tal envergadura, ¿qué voy a hacer yo, pequeño mortal, ¿no? Si es indiferente, ¿qué más les da a mí? ¿Qué más le da mi sufrimiento? Pero si crees que es amigable, que no es hostil, que es amigable, no cabe duda que sigue unos principios, y uno de ellos es la generosidad en el compartir, la valentía, el que te importen los demás, y puedo utilizar los canales más sorprendentes para venir en tu ayuda, ¿no? Lo digo porque aquí vemos una aplicación preciosa del efecto beneficioso que puede tener una determinada utilización de las redes sociales, donde aquí no es buscando glamour, aquí no es buscando contar el sitio tan maravilloso en el que estás pasando a lo mejor unas vacaciones, sino que es ayudar a los demás. Y claro, al abrir ese abanico te puede llegar una información desde los sitios más impresionantes. Hay otro punto que me ha parecido notar cuando hablabas. Para ti fue muy importante que te dieran un porqué a lo que te pasaba. Da la sensación, y me corrige si me equivoco, que hasta ese momento se había estudiado alguna cosa, pero tú encontraste un nivel de hondura en el porqué que no estaba. Esto es importantísimo recalcarlo, porque el ser humano siempre está preguntándose por qué. Y hay porqués que no podemos contestar, pero sí podemos decir, hay una causa, no sé cuál es la causa, seguiré investigando, en lugar de decir, bueno, hasta aquí estamos, ¿no? Yo creo que tú, que vosotros como pareja valorasteis mucho esa profundización en el por qué. ¿Es así? Sí, sin duda. Nosotros la impresión que nos había dado hasta la fecha es que se ponía mucho el foco en el objetivo, que era conseguir ese bebé, conseguir ese bebé, pero claro, tiene que haber una causa de base por la cual ese bebé de forma natural no llega, y eso es algo que inicialmente no se investigó bien. Daban unas respuestas que supuestamente no justificaban esa infertilidad natural, y entonces a nosotros eso siempre nos dejó pues una cierta incomodidad, ¿no?, psicológica, porque bueno, habíamos transitado ese duelo y le habíamos dicho adiós a nuestro mayor sueño sin tampoco entender del todo, pero bueno, al final pues nos abandonamos y confiamos, y es cierto que al descubrir la naprotecnología sí, bueno... El objetivo principal es precisamente curar y sanar, no tanto conseguir ese bebé, sino que ese bebé es consecuencia de una sanación y de que se pone un tratamiento y una cura a todas las posibles causas de infertilidad que hay. Y eso para nosotros fue fundamental, porque aunque tuviéramos el foco precisamente en la adopción, que estábamos en ese momento en el proceso, a nosotros mentalmente era una paz impagable saber y por fin entender qué era lo que estaba pasando y por qué había pasado todo lo que había pasado. Yo creo que tenemos que poner en valor primero que hay muchísimos profesionales en el campo de la reproducción asistida que son de primer nivel y ofrecen distintos tipos de abordajes.
Algunos pueden ser más efectivos, otros menos. Entonces, el que funciona en vosotros, funciona en vosotros. En otras personas pueden funcionar otros abordajes, ¿no? Lo importante es que os llegó una información por un sitio absolutamente inesperado. Yo suelo decir algo que no es especialmente lúcido, pero a mí me sirve, que cuando el universo se pone en marcha, el impacto siempre es el siguiente: sorpresa, sobrecogimiento y gratitud. ¿Por qué? Pues no te lo esperas. Pero segundo, es algo tan brutal en su manifestación que te produce sobrecogimiento. Es decir, ¿cómo es posible que yo, queriendo ayudar y solo buscando ayudar, transmitiendo mi historia, abriéndome a los demás, haya sido además ayudada? Esto es un principio precioso del universo. La mente humana es la que es escasa, el universo es abundante. ¿Por qué no vemos más abundancia? Porque ya nos encargamos nosotros de que esa abundancia no aparezca, ¿no? Fíjate qué cosa más bonita, o sea, ayudaste, porque sin duda hay muchas personas, hombres y mujeres, a los que les has ayudado con tu historia y les estás ayudando en este momento. Es que además has sido ayudada. Esto es maravilloso, porque yo no he visto mayores win-win que los que orquesta el universo. Y por eso produce esa gratitud, porque en el momento más inesperado emerge algo totalmente extraordinario. Por eso personalmente creo que los milagros existen. ¿Qué es un milagro? Un milagro es aquello que rompe lo que es la lógica que los seres humanos manejamos, y que no es la única lógica. La lógica del universo es infinitamente más grande que la lógica humana. Nosotros podríamos acceder a ella, pero como somos muchas veces tan soberbios, tan prepotentes, tan arrogantes, en fin, pues nos cuesta, ¿no? Bueno, y entonces os enteráis, Juan y tú, de que estáis ya esperando a Juanito. Sí. ¿Y qué sucede a partir de ese momento? Pues lo primero de todo, apoteósica la alegría tan inmensa que normalmente la gente espera sus 3 meses de rigor para comunicarlo, y yo cogí el listín telefónico y llamé absolutamente a nadie, a todo el mundo. Obviamente lo compartí pues con la comunidad de Instagram, porque como digo, Juanito era niño de todas. Sí. Y luego sí que es cierto que entramos en una fase, que esto le pasa a absolutamente todo el mundo que ha transitado por esto, de miedo. De que eso falle, ¿no? De miedo. Ahora que hay esperanza y ahora que vemos la luz al final del túnel, todavía queda un largo camino por recorrer, porque al final los embarazos son muy complicados, y también a la vista está pues que puede pasar cualquier cosa. Entonces, el miedo. Y además el miedo que acompaña a los 9 meses hasta el mismísimo final. ¿Y a ti te parece natural ese miedo o no? Hombre, sin duda, porque al final es precaución. Claro. Yo creo que cuando hablamos de emociones, tenemos que hablar con un enorme respeto acerca de determinadas emociones. Entonces, el miedo es una emoción que acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida. Y el problema es cuando el miedo es lo que domina nuestra vida. Aquí había 2 elementos. Por una parte, la ilusión, y estoy convencido que la confianza. Y por otro lado, el miedo. Reconocer el miedo no es ninguna vergüenza. Hace muchos años, uno de los mejores comandantes de líneas comerciales americanas le preguntaron, estos aviones inmensos, le preguntaron qué sentía al despegar, y dijo miedo. Y una de las personas que le entrevistaba dijo: ¿pero cómo va a tener usted miedo? Dijo: claro, yo tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. O sea, el miedo es natural. O sea, vuestra ilusión se ha hecho realidad, estás embarazada, estáis esperando un niño, y es lógico tener ese miedo. Lo digo por lo siguiente. El gran Carl Gustav Jung, probablemente uno de los, para mí, de los psiquiatras más lúcidos que han existido, no digo que su vida fuera perfecta, pero tenía unas intuiciones realmente geniales, dijo: lo que se resiste, persiste. Cuanto menos queramos compartir ese miedo, cuanto más luchemos contra ese miedo. Yo no tendría que tener miedo, porque tendría que no sé qué tal cual. Todo eso incrementa el miedo. Decía el gran Rumi, el místico del siglo XII, decía en casa de huéspedes: dales la bienvenida a todos, porque son mensajeros enviados del más allá. ¿Estás aquí? Miedo, bienvenido.
es natural. He esperado mucho tiempo esto. Ahora tengo mi inquietud, es normal. No se trata de someter el miedo, no se trata de no debería estar aquí. Esto es una estrategia totalmente errónea, ¿de acuerdo? Es parte de lo que siento, es normal, es natural. También tengo la alegría y la confianza. Es decir, en mi casa de huéspedes no solo está el miedo, está la alegría y está la confianza. Ahora bien, si no dejo entrar al miedo, entonces tengo un problema. Bueno, seguimos con esta historia fascinante. ¿Y qué sucedió después? Pues que por suerte todo fue muy bien. Es cierto que llevamos un control médico muy exhaustivo, al principio durante todo el primer trimestre semanal, luego todo el embarazo pues ya más natural y nada, y que al final fue un parto muy feliz, fue una cesárea, no llegó a ser un parto vaginal, pero fenomenal. Y ahora con Juanito en brazos, una maravilla, y una vez más vuelve un poco ese miedo, ese mismo miedo, porque al final la infertilidad yo creo que es algo que no terminamos de decirle adiós nunca, porque aparte de que se queda la huella, ¿no?, y las secuelas de todo lo vivido hasta el momento, persiste ese miedo, pues porque ahora igual, pues si Dios quiere, nos encantaría el hermanito, entonces quién sabe, ¿no?, lo que puede pasar. Supuestamente estamos curados, pero claro, como ya hemos vivido todo lo que hemos vivido, el miedo a volver otra vez a caer en lo mismo, y ya no solo que las cosas vayan mal, sino a dar como marcha atrás. Y bueno, pero con ilusión y evidentemente pues con otro enfoque, porque al final nuestro milagro está aquí y estamos plenísimamente agradecidos, sin duda, y bueno, pues es una mezcla de emociones de todo tipo. Bueno, y creo que además dos puntos muy interesantes. Primero, nosotros tenemos dos ejes, ¿no? El eje del estrés, ¿no?, y el eje que tiene que ver con la reproducción. Esto es importantísimo de conocer. Cuando el eje de estrés está demasiado activo o crónicamente activo, bloquea el otro eje. Pues una de las cosas, no es nada raro conocer otras situaciones diferentes de la tuya, pero de parejas a lo mejor que estaban muy tensas, han relajado, en ese momento se han quedado. Yo creo que nosotros tenemos que tener fundamentalmente una confianza en el futuro. Tenemos que tener confianza en el futuro. Tenemos que tener confianza, un poco como decía Einstein, porque él lo vivió así, que el universo es amigable. Que las cosas no nos pasan sencillamente para fastidiarnos. Que hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de crecimiento, de evolución. El miedo va a aparecer en nuestras vidas. Lo importante es que no sea el que domine nuestra vida, es decir, que no seamos personas que vivamos asustadas. Porque si vivimos asustados, no podremos vivir la vida, ¿no? Y luego tener confianza y estar, lógicamente, enfocados en un objetivo, no apegados al objetivo. O sea, ¿cuántas veces no habré conocido yo, hablando con distintas personas, apegados al objetivo? Solo existe ese objetivo y se va perdiendo todo el proceso. Cuando yo alcance eso, seré feliz. No, la felicidad es un estado muy diferente al de alcanzar un objetivo. La felicidad es un estado del alma, un estado del ánimo. Y en ese estado del ánimo habrá momentos en los que estarás más alta, estaré más alto, momentos estaremos más bajo. Siempre tendremos una referencia. Es decir, ni lo más alto es soy el rey, la reina del mundo mundial, ni lo más bajo no soy nada. Sino que a ese punto es decir, yo soy quien soy. Y quien soy vale la pena. Y nuestra relación vale la pena. Y si vienen más niños, bienvenido, toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que esto es curioso porque cada vez sabemos más, conocemos mejor la increíble conexión que hay entre los procesos fisiológicos, los procesos mentales, los procesos afectivos y los procesos anímicos. Entonces, los griegos hablaban mucho de la ecuanimidad, ¿no?, como cualidad que nos permite mantener un determinado nivel de estabilidad. Es decir, ni caemos en la desesperanza, ni pensamos que todo es fuegos artificiales. Entendemos que la vida es desafiante, que tenemos que ir creciendo, que tenemos nuestras ilusiones, nuestros anhelos, que vamos a tener nuestros miedos y que juntos podemos ir avanzando, compartiendo, como has hecho tú,
Fíjate la importancia que tiene compartir. Yo soy un gran seguidor de Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross ganó el Premio Nobel de Medicina en el 2009 por descubrimiento de una enzima llamada la telomerasa. No fue la única, hubo un grupo en Nueva York también y el premio fue compartido. La telomerasa es una enzima muy curiosa porque se encarga de alargar los telómeros, que son unas estructuras en los extremos de los cromosomas que de alguna manera mantienen la configuración tridimensional del DNA, porque si no la célula no se puede reproducir. Elisabeth Kubler-Ross observó que mujeres, no en situación como la que hemos compartido, pero mujeres, por ejemplo, tenían que hacer frente a desafíos muy serios, solas, sin apoyo, tenían los telómeros muy cortitos y la cifra de telomerasa muy baja. Esto implica una expectativa de vida menor. Es decir, imaginemos que una persona de 80 y pico años tiene un telómero cortito. Estas mujeres que eran mucho más jóvenes tenían telómeros muy cortos, no correspondían a su edad, cifras de telomerasa muy bajas. Y estas mujeres, en principio, su expectativa de vida era mucho menor de lo que correspondía. Ellas no se conocían. La doctora Elizabeth Blackburn, que fue la que ganó el Premio Nobel en 2009, las conectó, se hicieron amigas y pudieron compartir. Sentían que cuando estaban con otras personas solo les decían, hombre, pues tómate no sé qué, esto es, pues ofrécelo a no sé cuántos, pero no se sentían escuchadas. No conseguían encontrar a nadie que entendieran por lo que estaban pasando ellas. Sencillamente eso es la empatía. La empatía es estar. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alive. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you.
al lado de tu corazón. No es darle una lección, es estar al lado de tu corazón. Entonces se hicieron muy amigas porque no se sentían solas, el problema de la soledad. Y creo que fueron 2 meses después, leí el estudio hace unos años, la autora Blackburn les sacó sangre a todas ellas y todas tenían telómeros alargados, los que correspondían a su edad, y cifra de telomerasa normal. Es decir, no cabe duda que ese amor que parte de la empatía, es difícil amar si no se empatiza, tiene un efecto muy positivo. Y si lo tiene a nivel de los telómeros, lo puede tener. Estamos hablando de estructuras que se descubrieron con microscopía electrónica, es decir, hablamos de estructuras muy finas, muy pequeñitas. Pues imagínate lo que puede ser en otras partes del cuerpo. Bueno, Marichu, llegamos al final de esta conversación, que desde luego ha sido muy agradable para mí. Darte las gracias porque has tenido esa generosidad inicialmente de compartir una situación que es muy íntima, muy personal, con muchas personas, con el deseo de ayudar. En segundo lugar, porque, bueno, irradias esa alegría, esa energía propia de aquellas personas que han descubierto lecciones muy importantes en su vida, ¿no? Y simplemente me gustaría que tú, pues si quieres añadir algo, pues que por favor lo añadas, porque yo creo que va a ser el final más bonito, que termines tú con tus palabras. Bueno, yo creo que, como bien has comentado hasta el momento, que además es fascinante escucharte, es importante compartir lo que vivimos, no desde el punto de vista siempre positivo y pletórico, sino lo que vivimos de verdad, porque todos somos humanos, y yo creo que efectivamente tenemos una realidad no tanto que atacar, sino que abrazar desde el punto de vista al final más vulnerable y más sencillo, porque la felicidad está ahí, efectivamente. Y nada, darte las gracias a ti también, porque siempre es un placer escucharte, porque se aprende muchísimo, y yo creo que es que ha sido, has llegado a unas conclusiones fundamentales para cualquier persona que esté pasando por un momento difícil. Bueno, así que... Pues muchas gracias, Nacho. Gracias a ti.
Thank